Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Vamos avanzando en el tiempo, nos vamos acercando ya al veranito, nos vamos, bueno, pues ya digo, llegando cada vez más al final, eso sí, de nuestra sexta temporada. Y hoy, con alguna novedad que vamos a comentar a continuación. Bueno, a comentar a continuación, no, la vamos a comentar ahora mismo, porque vamos a empezar presentando a nuestras habituales colaboradoras y mando un saludo desde la Biblioteca de Montijo a Marta García desde la biblioteca, no ya de la UCJC, sino que está en la biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid, Elena Fortún. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La misma de siempre, pero con diferente Bueno, paraguas, así que aquí estamos. distinta ubicación. Misma ubicación, eso sí, para Pilar Uguina, en la Biblioteca Luis Martín Santo de la Villa de Vallecas. Hola Pili. Hola, aquí muy contenta por tener una nueva colega dentro de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Y es que somos casi primas hermanas, estamos muy cerquita además las dos bibliotecas. Muy contenta por Marta. Pues nada, siempre se pueden hacer cositas en común. Y bueno, no sé si se mueve o sí que se mueve porque va pasando por diferentes bibliotecas públicas de la red de bibliotecas públicas municipales de Cádiz y es Yolanda Vallejo. Hola Yolanda. Muy buena. Yo no soy prima ni de Pili ni de Marta, pero si tú quieres nos hacemos primos, José, Ah, total. en un De momento Extremadura a Andalucía hay estamos un cerquita camino también, corto. somos primos hermanos. Ya sabes tú de más que sí. Y nada, bueno, pues vamos directamente al grano, vamos al tema en cuestión, porque hoy vamos a hablar de uno de esos procesos técnicos que creo que es de mucho interés, sobre todo para el personal bibliotecario, porque, bueno, sobre todo quien se esté preparando unas oposiciones, saben que este tema le va a entrar, pero también para el público en general, porque muchas veces puede ser que piensen, bueno, ¿y estos libros cómo llegan aquí a las estanterías? Y no llegan pues por haciendo así, sino que todo lleva un proceso que nosotros llamamos selección y adquisición, y es de lo que precisamente vamos a hablar hoy. Así que, bueno, pues como si fuera una preguntita tipo test de estas oposiciones, ¿qué es el proceso de selección y adquisición? Bueno, pues yo creo que tú has centrado muy bien el tema fundamentalmente en cómo los usuarios perciben que los libros llegan a la biblioteca, porque no son setas que crecen en las estanterías, sino que, igual que hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, que además me parece un dicho horrible, pues detrás de una gran biblioteca siempre hay un gran bibliotecario, porque al fin y al cabo el proceso de selección, la persona que selecciona qué fondos son los que van a la biblioteca, tiene que realizar quizás uno de los trabajos intelectuales más importantes que es la biblioteca y que precisa de mayor formación, no ya una formación técnica, sino una formación casi humanística, diríamos, porque del buen éxito, o sea, del éxito y del desarrollo de la colección va a depender mucho la selección que haga el bibliotecario. Es cierto que muchas veces los bibliotecarios nos dejamos llevar por las sugerencias de los usuarios, ¿no? Porque al final nos debemos a nuestro público y nuestro público, igual que nos pide sugerencias para lectura, nos hacen también muchas sugerencias para compra y esa es una de las maneras que tenemos de adquirir fondos. Pero también es verdad que los bibliotecarios tenemos que estar muy al día, no solo para lo que es la sección de préstamo, que es al fin y al cabo la que el usuario lee, sino para ir formando una colección que sea coherente, una colección que sea perdurable en el tiempo y que además tenga unas características muy concretas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y sobre todo porque buscar o estar al tanto de las novedades editoriales es relativamente sencillo. Basta pues con entrar en una librería o entrar en cualquier página web de las que te ofrecen las novedades. Pero claro, intentar actualizar y mantener una colección de una biblioteca, pues mucho más que eso. Entonces sí que tenemos que recurrir a diferentes páginas web especializadas, a diferentes sitios, mucho más sencillos, eso sí, ahora con las páginas web, como ya digo, especializadas, porque antes sí que era una labor tortuosa tener que hacer esta selección. Bueno, Yolanda. antes teníamos la bibliografía española, que yo, los que tenemos ya una edad, nos hemos leído todos los tomos. Yo hasta el manual de hispanoamericano de Palau, porque claro, para el fondo antiguo sigue, y Pili también. Pili, ahora que has levantado la mano, ¿tú te acuerdas de los 5 principios de Ranganathan para formar una colección? Pues no, si te soy A cada sincera, no. lector su Te he libro. desconectado. Son preciosos, sé que son Claro, eso, preciosos porque es como una filosofía budista, así, pero no. Venga, eso es que yo me como, acuerdo de alguno. Venga, A que cada Marta se acuerda. lector su libro. A cada libro su lector. Y ahí me he quedado 2 de 5. Pero te Bueno, lo mismo. esto es decía que como los los test libros,
como los test del coche, que una vez que apruebas ya luego se te olvidan y no apruebas nunca un test en la vida. Decía que los libros son para usarse, y eso es cierto, porque ¿cuántos libros están en la biblioteca durmiendo el Ujú. sueño de los justos y no se lo lleva nadie? Pues los libros son para usarse y hay que ahorrarle tiempo al lector, es decir, hay que buscar siempre cosas, obras de referencia sobre todo, o de manuales muy concretos, que no vayan, porque ahí también tenemos nosotros la labor de informantes, ¿no? De búsqueda de información. Y la última, que es la que más me gusta, es que la colección es un órgano vivo que está en continuo crecimiento. Un organismo vivo que está en continuo crecimiento y que además le pasa como a la materia, que no se destruye ni se crea, sino que se va transformando en el tiempo. Yo es que Bueno, hablar de Ranganathan y me dan ganas de ponerme a bailar clase de... bueno, pues aprovechando también lo de los principios de Ranganathan, que estábamos hablando de, pues que sobre todo el tema de que este programa va a ser como para los usuarios, pero también para los bibliotecarios, los opositores, pues hay unos principios que es como más teóricos, ¿vale? Sobre todo por el tema de la selección, que es la pertinencia, porque todas bibliotecas, o sea, cada biblioteca luego tiene pues sus peculiaridades, aunque por ejemplo las de la comunidad sí que es verdad que tienen la colección como muy parecida, aunque luego cada una tiene su compra especializada. El tema de la calidad, que es lo que decía justamente Yolanda, de que para eso nos tenemos que formar a nivel humanístico, literario, Y conocer las científico editoriales. también, ¿eh? Sí, 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 total, total, total. Luego la diversidad, que es muy importante ahora mismo en las bibliotecas, precisamente para que no se caigan los extremos. La accesibilidad, que tiene que ser para todo el mundo, el tema de lectura fácil y demás. Equilibrio y la neutralidad activa, precisamente vinculándolo con la entidad viva, que es una biblioteca, porque igual que llegan libros, luego también hemos hablado otras veces de expurgo, o sea, que es que aquí podemos mezclar muchísimas cosas a la vez. Y Iba a aquí, comentar Además, que Marta lo que decía de Expurgo es que si un libro entra en la biblioteca, otro tiene que salir. Y para eso la selección es que es importantísimo. Dentro de mi jornada o dentro de cualquier jornada de cualquier bibliotecario, estamos seleccionando continuamente, mirando en catálogo, recibiendo los boletines, las cartas, los libros que nos envían para muestra. Y es que es un trabajo diario, diario. Y es que además no lo puedes dejar de un mes para otro porque es que se te acumulan las novedades y ahora que se aproxima la feria del libro, muchas editoriales están esperando a sacar sus novedades en el mes de finales de mayo-junio y estamos ahí todos expectantes para ver qué cosas nuevas nos van a traer. y es que lo que y comenta además es de... Sí, un trabajo muy complicado. Hombre, es un trabajo precioso, porque al fin y al cabo tú estás formando la colección y te otorgan ese poder de tu ser quien va reseñando y eligiendo lo que la gente al final va a leer. A mí esa parte de miúrgica que tiene la selección me gusta mucho, pero es cierto que, que lo tenemos que hacer de una manera muy objetiva, porque no nos podemos dejar llevar por los gustos. Por ejemplo, yo no compraría, si por mí fuera, pues no compraría muchas de las cosas que compro mensualmente en la claro, biblioteca, pues porque le gustan a mis los usuarios o lectores, porque me lo demandan o porque, bueno, tiene algún tipo de interés para la colección. Entonces, dejar tus gustos a un lado o no dejarte llevar por además los cuatro que estamos aquí, que nos gusta más un libro que un tonto un lápiz, y decir, ay, me lo compro, me lo compro, me lo compro. Pensar que no es para nosotros, que es para la biblioteca. sí, claro, entonces tenemos que hacer eso, pues una selección de todo lo que hay, porque además se edita, se publica más que nunca en España. Y claro, no podemos meter todo, bueno, no podemos por varios aspectos. Primero, porque lo que la economía manda y el presupuesto llega hasta donde llega y no podemos seguir más. Pero también, como decía Pili, pues las bibliotecas, como dice, un libro que entra, casi que otro tiene que salir. Es decir, casi que tenemos que hablar de crecimiento cero. Porque cuando no somos bibliotecas de depósito, que en nuestro caso, por ejemplo, ninguno lo somos, somos bibliotecas públicas, pues claro, no podemos almacenar, porque las estanterías dan para lo que dan, o sea que no hay más. Ahí nos Y salva claro, el uso de los libros, de que decís un libro que entra otro porque que sale en la revisión de estanterías y claro, decir este está manoseado, este lo han manchado, este le han tirado agua, pues al final ujú, nos ayude también, es Hombre, un trabajo constante, revisión de es muy, actualización, nuevas es muy ediciones. bonito y muy poético lo de un libro que entra por el que sale, pero suena un poco a no, maricondo, no, ¿qué quieres no. que te diga, eh? Es Ese verdad. es el Eso es toste, la que se realidad, la realidad y el deseo, Yolanda, hoy que no lo dices tú, Escúchame, y estoy entonces yo al aquí, final, si hemos dicho
que este programa también es para los que estén opositando, no vaya la gente después a poner los exámenes, nos hacemos un maricondo en la biblioteca porque entonces nos corren a borrazos por Cádiz, por Madrid, por Extremadura y por toda España. Lo que sí es importante es que no solo tenemos que hablar de calidad, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino de cantidad. Ujú. Entonces hay que estar muy pendientes también de las directrices que se hacen, bueno, pues desde los planes de fomento, de las directrices, de la normativa legal que hay sobre las bibliotecas, porque claro, tú no puedes tener una colección Claro. coja. Es Ya. decir, Pero, tú tienes que dar ujú. un equilibrio dentro de la colección, pues un tanto por ciento de obras de referencia, aunque es cierto que Internet nos ha venido a salvar la Ujú. vida y ya pues es muy raro que en una biblioteca tengamos diccionarios enciclopédicos o que tengamos enciclopedias al uso, en fondo antiguo sí, se pueden comprar también de fondo antiguo, pero lo que es la biblioteca diaria es menos llevadero, pero sí hay que estar al tanto, por ejemplo, de temas que van saliendo. Y eso implica estar muy pegaditos a la realidad. Porque hay veces que hay novedades editoriales, José decía, en los suplementos de los periódicos, en los boletines, pero hay novedades que no entran en esos suplementos, pero que a lo mejor son de temas de candente actualidad. Por ejemplo, en estos días nos han estado pidiendo muchas cosas de papas. Sí, 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 y se han prestado las muchas. biografías. Sí, Entonces, hay que estar un poquito al cabo de la red. Para esta semana, por ejemplo, escuchas de WhatsApp o utilización legal de los WhatsApp. Pues eso habría que buscar si hay una bibliografía sobre eso, temas electorales, temas de ecologismo, o sea, temas que nos llevan mucho a poner los pies en la realidad y que la gente después lo ve, afortunadamente, en la estantería y no piensa nunca el trabajo que ¿Qué hay lleva detrás? detrás. Claro, es como el iceberg, que solamente vemos la puntita del iceberg. Sí, eso me Pero, decía mi compañera esta semana, de que el trabajo bibliotecario de selección y demás, que es el más invisible de todos. Digo, claro, al no estar en el mostrador se nota, pero como somos una cadena, al final si no funciona cada eslabón, pues la biblioteca no ¿y sale nos ha adelante. pasado, alguna vez seleccionar libros que sabéis que no se van a prestar nunca, pero hay que tenerlos porque las bibliotecas no tienen ideologías y tenemos que tener libros, nos gusten o no nos gusten? ujú, Entonces, a mí sobre todo me ha pasado con las biografías de políticos, con los libros que escriben influencers o Ya. youtubers o quien sea, que sé que se van a prestar una vez o ninguna, pero es una novedad, parece que se demanda mucho y luego me lo como con patatas, porque sobre todo la selección de biografías. Y a Ya. veces los compras con la nariz, tapándote la nariz porque dices, ¡Hombre! madre mía, gasta dinero en esto. Es cierto que después hablaremos más adelante en el programa de lo que es la adquisición, pero es cierto que todo ese tipo de novedades al final entran en la biblioteca por compra, porque Mm. no, ujú. ni las editoriales te lo van a donar o esperas 3 meses porque la persona que se lo ha comprado posiblemente termine donándolo a la biblioteca porque tampoco se lo va a leer. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cada céntimo, cada euro que nosotros gastamos en la selección es un euro, es un céntimo de dinero público, porque las bibliotecas públicas están pagadas entre todos. O sea que muchas veces decimos, qué bien que en España las bibliotecas son gratuitas, sí, qué bien, pero proceden casi todas de los impuestos que entre todos pagamos. Entonces, la responsabilidad que tenemos los bibliotecarios a la hora de formar una colección, sobre todo, Pili, lo digo por ti, en la parte infantil y juvenil, a veces hay que tener mucha responsabilidad de qué estamos Sí, comprando y para quién lo estamos comprando. Ujú. Sí, sí, es sí, verdad. sí, porque cada vez vienen más, tenemos diferentes colecciones, sobre todo con el tema de los nuevos tipos de familia y la diversidad familiar. Tenemos que tener de todo. En el caso de infantil, la selección es muy subjetiva, no es objetiva como pueden ser en los libros de ciencias o matemáticas, pero en la selección infantil es que tenemos que tener, yo creo que tenemos que tener de todo y tenemos que seleccionar muy bien las buenas ediciones. Yo creo que lo del dinero es lo de menos. Muchas veces hay libros que son que les gusten a los niños. Libros, tenemos que tener un poquito de todo, porque además todo sale. Estos días he estado haciendo, además muy curioso, he estado haciendo expurgo del 159, para quien no lo Ujú. sepa, pero que seguro que lo sabéis Mitología. todo. Y es que en infantil tenemos muchísimos libros del 159 que tienen una fecha del 2023 al 2025
y todo se presta. Es que no he podido expurgar porque estuviera en malas condiciones, porque son ediciones buenas y que hay algunos, como decías antes, que te tienes que tapar la nariz y dices, pero por favor, ¿cómo se va a leer un niño esto? Y ves que tiene 15 préstamos. Digo, bueno, pues entonces Pero el fíjate que tú, se ha al hilo, utilizado. al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos notamos mucho, sobre todo en la literatura infantil, el tema de diversidad afectivo-sexual, que con la ley de identidad de género, antes de la ley, los libros que hablaban de igualdad entre niños y niñas eran de una manera y después de la ley son de otra. Entonces, hay que ir revisando Actualizarlo. continuamente Ujú. el Sí. contenido, porque claro, Mm. todavía hay libros en la biblioteca donde te dicen el libro, el gran libro de los chicos, el gran libro de las chicas. O sea, nosotros ideológicamente ya no podemos tener eso en la estantería. Igual que no podemos, y Ujú. hablo en el caso de adultos, tener libros, por ejemplo, en el 2 en el número de Religión. temas religiosos, libros que atenten contra la ley, por ejemplo, de sectas o la ley, el listado de sectas que tiene publicado el ministerio. O sea, que tú tienes que manejar mucha información. Yo no sé si vosotros recibisteis en Madrid, José, sé que sí, en Extremadura, cuando aquel El Escobar de la cienciología mandaba donaciones a todas las bibliotecas del mundo, que Sí, eran sí, unos sí, Sí, libros sí, sí. sí. de, de muy buena calidad. O sea, eran unas ediciones que decía uno, qué buena! Pero claro, eso no puedes tenerlo allí en la estantería porque nosotros como bibliotecarios también tenemos una responsabilidad ciudadana. Ujú. No tiene, Y, no tiene. y luego, claro, el debate eterno, que es el de la cantidad versus calidad. Claro, sobre todo las bibliotecas que somos, mm, digamos que somos más pequeñas, que tenemos un presupuesto más reducido, debemos sacrificar la calidad en pos de tener a lo mejor más cantidad de libros, o lo que importa en una biblioteca realmente es más la calidad que la cantidad. Yo en este caso casi lo tengo claro. Yo sí apuesto más por la calidad dentro de lo posible, ¿eh? O sea, a la hora, Yo, por ejemplo, vámonos a las novedades, que es lo más prestable y lo más jugoso, por así decirlo. Yo opto más por tener 5 o 10 libros con su pasta dura o, bueno, su formato grande y demás, cuidado, cuidado un bibliotecario diciendo pasta dura. para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Cuidado, cuidado. Aquí estás poniéndonos exquisitos, que si la selección, yo me lo compro ¿Tú de sabes? pasta dura. No. Señor que ha confesado públicamente en numerosas ocasiones que a él el criterio de selección es que le gusten las cubiertas. O sea Pero que, bueno, bueno. Pero eso es a la hora de elegir para leer. Pero no, digo, hombre, ya, ya, ya. para Sí, que sí, sí, todo, para leer, no para la biblioteca. para que todos nos entendamos, pues bueno, eso, al final, que prefiero tener eso a tener unos libros de bolsillo, ¿no? Que puedes tener más, pero que se deterioran con mucha más facilidad, que el tamaño de letra incluso es más pequeño, y que al final, pues yo creo que va en perjuicio de la colección en sí, ¿no? No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Es que nosotros al trabajar en red, aunque no tengamos Bueno, un luego, libro, como lo va a tener la biblioteca vecina, muchas veces es que ni me importa, porque digo, si no lo tengo yo, y eso es que en la Comunidad de Madrid hacemos una selección en red, todas las bibliotecas, hay varias personas que se dedican a la sí, selección y compra por números de CDU. Yo Mm. estoy, por ejemplo, en idiomas infantil y juvenil. Yo estoy en Entonces, el todo lo que 7. sale, claro, todo lo que sale nuevo que es poquísimo, poquísimo, lo tenemos que comprar, pero claro, tenemos que ver en las lenguas oficiales del claro, Estado, aunque no se presten libros en catalán, libros en euskera o libros. Tenemos que tener siempre una representación. claro. Y otro se dedica, anteriormente en Usera, se dedicaban, el número 3 lo tenían divididos entre varias bibliotecas, entonces Claro. es un trabajo cooperativo. Se Claro. intenta comprar para todas las bibliotecas, pero De si todas no, maneras, eso que estás diciendo, Pili, también es interesante, porque después, hasta hace unos años, comprábamos independientemente Ujú. cada biblioteca y tú eras al final sí. el Que al responsable. final tenemos todo lo mismo. Claro, Claro, entonces la compra, la adquisición compartida a mí me resulta ahora muy Lo que interesante. pasa Tú es que lo es muy decías, ¿no? complicado, sí. Claro, es complicado porque tú dices, bueno, después cómo el usuario se desplaza hasta esa biblioteca, hay que decirle, pues mire usted, no la tengo yo, pero lo tiene otra biblioteca. El usuario también se ha acostumbrado a que tú le traigas un poco lo que quiere, entonces es complicado. Pero si lo miramos con perspectiva, el que podamos adquirir
corporativamente, por ejemplo, en una ciudad y tú sepas pues que en tal biblioteca vas a encontrar un fondo infantil y Claro. juvenil de muchísima calidad, pues te desplazas a esa biblioteca. Porque en el caso del libro infantil y juvenil que se publica, y desmiénteme Pili si me equivoco, se publica muchísimo, es Muchísimo, sí. preferible a veces comprar buenas ediciones porque es un libro que se va a trabajar Ujú. mucho, es un libro Sí, sí. que se presta continuamente y entonces es necesario invertir ahí más. Y cierto que la sala infantil tiene mucho más deterioro que las salas de adultos, ¿no? Habitualmente, Muchísimo por lo más. general suele O pasar, ¿no? sea, Ujú. la Hoy Eh, me verdad he es que los encontrado libros un no los libro cuidan. que el marcapáginas era un trocito de papel higiénico ujú. en la sala infantil. Entonces digo, mira qué bien, estaba leyendo el niño el libro en el váter y no tenía otra cosa que poner ese marcapáginas. Lo he cogido así Bueno, con mucho cuidadito. es lo que te iba a decir, te da No pistas era que de lo la tienes que pandemia, que todo el mundo desinfectar. compraba papel higiénico. Igual es que le Podía haber sobraba, sido claro. peor, Piti. Todos sabemos que podía haber sido peor. Todo un Sí, sí, detalle. sí. A mí es que como son los niños y los niños al final te cuentan cada historia, pero ¿nos pasa que esos libros que son en pasta dura o cartoné infantiles están saliendo malísimos? Y a mí es que me da mucha rabia. Esta colección, no sé qué editorial es, pero es que ni 5 o 6 lecturas y el libro está para tirarlo. Claro, porque tenemos la pasta dura. Man, José, ya se nos va a quedar lo Ah, sí, de sí, la sí. pasta Bueno, dura. vale, vale. Tenemos la pasta dura, pero luego el libro por dentro es pegado. O sea, que esa Ujú. también Sí, 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 sí. es Yo otra. A voy mí a, me gusta, no digo, nada, nada, habla. que iba a hacer que iba a hacer una confesión. Eh, Creo que habré estado 20 años eh, registrando los libros conforme llegaban en su libro de registro, y yo creo que cada vez que registraba tenía que mirar, digo, a ver cómo era el de pasto duro, era cartoneo o era rústica, tenía que mirar el anterior a ver cómo lo había puesto, porque es que nunca en la vida se me ha quedado. O sea, ha sido horrible. El momento confesiones de los rústicos, de los que somos rústicos, que somos en bibliotecas de ciudades muy pequeñitas, Sí, que al sí. final, bueno, pues termina siendo tú el prescriptor de las lecturas de todo el mundo. Y no os pasa que a la hora de seleccionar estáis viendo los libros y os acordáis de un lector y dices, ay, esto se lo voy a comprar Ujú. para Sí, fulanito, esto Sí. se sí, lo sí. voy a Sí, comprar sí. a menganito. Es un trabajo muy bonito, la verdad. Y Y bueno, además luego, también luego muchas veces compramos y luego no podemos sacarlos, pero como siempre tenemos de todos los centros de interés que hemos ido hablando mil veces, también nos sirve. Por ejemplo, el claro. tema de novedades, yo he visto que en la comunidad, lo que decías justo antes, de que al estar en red también, por ejemplo, se facilita a través del PIC, que es que los libros y otros ejemplares que están en otras bibliotecas, conseguimos que lo traigan a la nuestra. O la posibilidad de generar el club de lectura y poder sacar todos los ejemplares de la red también viene bien, ¿sabes? Aprovechando la selección. Pero sí que es verdad que yo ahora que estoy metida más en eso, porque la parte de selección no la hacía antes en la biblioteca universitaria, pues es todo un reto. O sea, porque al final te toca investigar, te toca formarte también y bueno, pues lo que decíais, o sea, se compran, y ¿sabéis lo que he descubierto yo en una semana y media que llevo? Que me pico mirando el número de préstamos de cada libro que se han comprado en el último año. Me meto en el bibliográfico y estoy yo ahora obsesionada con el número de préstamos. Y a- No sé Ya, pues no qué mire eso, pasa. no mire eso porque eso es tiempo que pierde, ¿eh? No, pero a la que lo miro, a la que cuelgo el ejemplar lo miro. pero Claro. se podría hacer algún tipo de cuantificar, decir, mira, un libro que sale X veces ya es un libro bien invertido, o un libro que sale una vez ya es un libro bien invertido. Depende, yo estoy ahí con Pili. Hay veces que el libro no tiene mucho recorrido de préstamo domiciliario, pero es un libro, como yo digo, de fondo de armario. Ujú. Y Mm. entonces ese libro hay que Entonces, tenerlo. Como, Por como, como, ejemplo, como el que tiene que tener una chaqueta, un traje de chaqueta que no se lo pone más que un día en la claro, boda, claro. claro, llegan los Nobel, que últimamente los Nobel los conocen sus madres porque Nada. las trajeron al mundo o los trajeron al mundo, pero al final hay que tenerlo. ¿Por Sí. qué? Ya, Pues porque con el tiempo esa Porque es colección calidad. que nosotros vamos formando va cobrando su propia vida y entonces tienen que estar. O por ejemplo, a mí lo de que de pronto después de muerto la gente empieza a publicar libros como El Cid ganaba victorias, ganaba batallas después de muerto, Ujú. me revienta mucho, porque todos sabemos que esos libros no los han escrito esos escritores. Pero hay quien tiene toda la obra de García Márquez y no tiene el póstumo. ¿Quién tiene toda la obra de Claro. Saramago y no tiene el póstumo? Pues claro. Mm. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento, hemos estado hablando hasta ahora de la selección, pero igual ha llegado pues el momento de dar paso a la adquisición,
porque es el otro punto fundamental de esta parte que yo creo que es indivisible, selección y adquisición. Venga, pues nada, ¿cómo adquirimos fondos habitualmente en la biblioteca? Bueno, pues un temario de Mira, oposiciones te diría que hay tres maneras de adquisición: la compra, la donación y el canje. De la donación, mejor nos callamos o podemos Sí, sí, sí. dedicar un programa entero. El principal, y yo creo que es por el que todas las bibliotecas públicas se rigen, es el de la compra. Ese va a depender mucho también de los presupuestos que tengamos, va a depender mucho si nuestra biblioteca depende de una Claro. administración fuerte, de una administración municipal, y va a depender también mucho, y en última instancia, de la sensibilidad que tengan los responsables políticos con respecto a las bibliotecas. Tú puedes tener, en el caso de una ciudad, un concejal que no le dé mucha importancia a las bibliotecas, y entonces a lo mejor tienes un presupuesto X, pero tienes otro concejal que sí tiene mucho interés y te sube el presupuesto. Niños y niñas, esos son los momentos que hay que aprovechar. Cuando se tiene Eso. dinerito, compra fondo de armario, Mm, que lo otro ya vendrá, que lo otro ya vendrá. Y el canje, que bueno, normalmente se hace a través de cambiar unas publicaciones por otras, pero bueno, en el caso no, de las bibliotecas públicas es muy complicado, no porque solemos nosotros no, utilizarlo, ¿no? no somos editoriales, ¿no? Y en el caso de las donaciones, dejando al margen las donaciones particulares, pues sí es interesante. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos convenios de donación con la Diputación o con la universidad Sí, que sí. nos van también proporcionando sus novedades, y eso es una manera de que esos libros estén en la biblioteca sin necesidad de hacer Ujú. Y ¿cómo se dice? Un desembolso. un gasto, vamos a lo fácil. Y bueno, la adquisición por compra, pues luego ya, dependiendo también un poco claro, me imagino que de cada biblioteca y demás. En nuestro caso, por ejemplo, además tenemos varias partidas, en este caso, Diputación, que todos los años nos envía una desiderata. A ellos les pedimos los libros, sale a concursar una licitación pública para todas las bibliotecas de la provincia y lo hacen ellos la compra. El ayuntamiento, bueno, que sí que nos permite manejar un poco el presupuesto donde queremos invertirlo, con lo cual hacemos el gasto en las bibliotecas, bibliotecas, perdón, en las librerías locales, ujú. que creo que es muy interesante. Y bueno, pues cuando por ejemplo tenemos el María Moliner, que es un gasto más grande, también el ayuntamiento tiene que sacar ahí una licitación y la librería que se lo lleva, pues la que se hace la compra. Me imagino que más o menos, pues, Sí, nosotros Sí, sí, tenemos la sí. centralizada y la propia biblioteca, el presupuesto que tiene cada biblioteca de la comunidad. Pero ahí te puede contar más Pili, que yo acabo de aterrizar. No, pues es la compra propia. Nosotros compramos para todas las bibliotecas de la red. Las que son muy pequeñas, pues solo se compra pues lo más novedoso, lo que sabemos que va a salir más. Y luego la compra propia, cada biblioteca tiene su propio presupuesto, pues para ir comprando libros que a lo mejor están deteriorados o libros que se ujú, prestan muchísimo y necesitamos 8 la ejemplares cantidad, de claro. Policán, porque ya están Ay, los el 7 Policán, que ya anteriores lo conozco yo, prestados. Pili. Ya he ¿Eh? empezado que ya he empezado a escuchar el Policán. Estoy a El tope de Policán y Policán lo que también. queda, A ella que yo descubriendo el mundo. contentísima de que salgan los Policanes, porque si tuviéramos 100 los 100 saldrían. Sí, 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 sí. Y no, yo recuerdo que cuando hablamos con Marcus Trapp, bibliotecario alemán en la Universitaria de Hamburgo, él nos decía que allí llevaban un sistema muy parecido, que cada biblioteca se dedicaba, claro, a una materia específica, y al final, bueno, pues todos se cubrían todos los campos y se Mm. hacía el préstamo interbiblioteca. Yolanda, perdona, que te he cortado. Ahora es un Ay, buen momento, perdón por lo de la Feria del Libre, que nos mandan a todas. O sea, a la caza y captura de cada número que nos corresponda. La Feria del Libre es el escaparate perfecto. Bueno, pues aquí como la Feria del Libro la tenemos en julio, pero que no me manden a buscar nada. Pero Yo vente. no, yo lo que estaba hablando era un poco al hilo de lo que decía antes Pili, que bueno, que tú tienes que tener una biblioteca pequeña, tiene que tener solo las novedades, una biblioteca más grande tiene que tener. Ese es el verdadero criterio de selección. O sea, ujú. ¿qué biblioteca tengo? ¿Qué biblioteca? A mí siempre me gusta decir, ¿qué biblioteca quiero ser de mayor? ¿Y para, ¿Qué para quiénes? biblioteca y para quiénes, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de usuarios son los que yo tengo. Claro. Entonces, si yo tengo usuarios que están muy entregados a la novela romántica, pues tendré que comprarles la novela romántica, aunque no me guste. Pero entre col y col, pues le meto una lechuga, Ujú. porque uno de los momentos más placenteros del mes es cuando uno se empieza a encarar con lo que ha salido ese mes o con lo que va a salir, porque también hay que estar un poquito pendiente de por dónde se va moviendo
el mundo La industria editorial. editorial. Entonces yo, por ejemplo, a los alumnos que tengo en el máster, pues siempre se los digo, mira, muchas veces pensamos que el estudiar humanidades, que el estudiar letras, que el estudiar filología, que el estudiar no nos puede servir para nada, pero sí te sirve porque además ese sí que es un indicador de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué premios literarios Ujú. hay? ¿Qué premios literarios tengo que tener? ¿Qué autores son los que están publicando? ¿Qué autores son los que están empezando? Entonces, a mí me parece que es una de las labores más bonita, mucho más bonita que capturar en un sistema integrado de gestión Yolanda, bibliotecaria. que digo que ya que has cogido carrera, vamos a terminar con el programa porque se nos acaba el tiempo, pero ya que estás tú ahí, vámonos contigo. Sigue ahí hablando en esa cita con Yolanda. Bueno, pues la cita de hoy es de un libro que todos tendréis en vuestra biblioteca y que lo habréis leído, o por lo menos vuestros lectores lo habrán leído, que es el libro La última biblioteca de Frilla Samson. Y es una cita que dice que se puede saber muchas cosas sobre una persona por los libros que saca de la biblioteca. Entonces yo lo que haría es una especie ahí de Max Miss y se puede saber muchas cosas de la biblioteca por los libros y del bibliotecario o bibliotecaria por los libros que están en esa biblioteca. Pues nada, selección y adquisición. Ya sabéis, uno de esos temas que siempre entran en las oposiciones y que seguramente si alguien ha trabajado o tiene interés de trabajar en la biblioteca, lo va a tocar. Y hasta aquí, Biblioteconesta, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en 7 días, ¿no? Sí, A ver qué programita traemos ahora, a ver qué se nos va ocurriendo, ir pensando y sobre todo os dejamos o queremos que nos deis vuestros criterios de selección y adquisición en nuestro Twitter y nuestro Instagram. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Adiós.